La cámara encendió sola a las 3 de la mañana. Lo que captó la lente parecía confirmar el peor de los miedos. Un rostro en la oscuridad, una sombra que se acercaba, un grito que se disolvía en estática. Pero cuando la justicia revisó la cinta, concluyó que nada había pasado. Yo vi el video, la policía no. Nunca soñé que una imagen pudiera mentir más que un testigo. Me llamo Sergio, soy técnico de edición en una productora local y, por trabajo, reviso horas de grabaciones para limpiar ruido, ajustar colores y a veces rescatar testimonios que la vida real trata de enterrar. Fue en una madrugada de invierno cuando me enviaron un archivo marcado como urgente. Cámara 4, almacén 12. El remitente era una voz firme de la fiscalía. Querían una copia limpia para la investigación de un supuesto asalto. Al abrir el archivo, la primera imagen era el silencio en un pasillo largo. Las luces fluorescentes parpadeaban cada 5 segundos y la cámara fija temblaba apenas, como si respirara. Yo pulsé play sin pensar. En el minuto las 2:13, algo cambió. Una figura oscura emergió desde la sombra, junto a la puerta de servicio. No era un desenfoque. La silueta avanzó con paso deliberado. Se acercó a la cámara, y por un instante, un suspiro, el rostro se delineó. No pude distinguir rasgos a primera vista, solo la convicción de que había alguien allí. Luego, un golpe seco resonó fuera de cuadro, y un sonido ahogado, como si la respiración hubiese sido arrancada de un cuerpo. El corazón me latía en la garganta, mientras retrocedía cuadro a cuadro. En el audio se notaba una interferencia, un zumbido que interrumpía la voz. Pero, escondido entre frecuencias, distinguí un murmullo: no mires. La palabra no tenía destinatario, pero me atravesó como una orden. Subí el volumen. Limpié la pista de ruido con las herramientas de la mesa de edición, y cuando logré aislar el susurro, la frase entera se volvió evidente: sigue grabando, que la verdad quede en cinta. Lo dejé todo y llamé a la fiscalía. Me dijeron que enviarían a un perito. Esperé allí, en la sala de control, con las manos frías y la cinta en reproducción repetida, como quien repasa una página para encontrar una pista oculta. Cuando llegaron, no mostraron la misma inquietud. Anotaron códigos, hicieron preguntas técnicas, miraron los metadatos y repitieron la sentencia oficial. La grabación no mostraba evidencia de delito. Probablemente un fallo de la cámara o una manipulación que genera artefactos visuales, dijo uno. Nada que sustente cargos. Dejaron con amabilidad una hojita con un número de caso y se fueron. La sensación de que algo se me escapaba creció como una cuenta regresiva. Esa noche no dormí. Reproduje la cinta hasta que mis ojos ardían, hasta que mi mente comenzó a rellenar huecos con suposiciones. Vi la figura otra vez. Vi la mano que, por la iluminación, parecía sostener un objeto que reflejaba la luz. En varias reproducciones, juraría haber visto por brevis instantes un brillo metálico y una mancha que no era sombra, sino algo más. Pero cada vez que intentaba fijarme en ese detalle, la interferencia aumentaba hasta borrar el sonido y arrugar la imagen, como si alguien o algo interviniera para que no viera entero lo que había pasado. Las semanas siguientes se llenaron de llamadas anónimas y mensajes: sin remitente, no olvida la cinta. Quédate fuera, no hagas preguntas. Sentí la vigilancia como una nube gris. Sobre mi casa, coches que pasaban 2 veces por cuadra, un silbido lejano en la noche, la sensación de que alguien repasaba mi rutina. Llevo años manejando material sensible en imágenes de accidentes, denuncias, pruebas que se vuelven piezas de un rompecabezas judicial, pero nunca había sentido la intención de borrar algo más allá de una corte. Nunca pensé que una grabación pudiera convertirse en arma contra quien la mira. Decidí, al margen de la fiscalía, hacer algo que la ley no había querido hacer: buscar la versión original de la cinta, la copia cruda, en la tarjeta S de Annie. Con ayuda de un viejo colega, conseguimos acceso nocturno al almacén,
donde se guardaban las cámaras. La tarjeta estaba allí, en un cajón sin llave, junto a otras tantas. Al insertar el archivo en mi equipo, el metadato mostraba pocos segundos fuera de sincronía a la hora real de la grabación. Estaba marcada 10 minutos antes de lo que decía el reporte. Algo en ese desfase me pinchó como una espina. Volví a revisar el archivo original, y entonces, por negligencia mía, o por un gesto malévolo, noté un detalle que antes no había visto: una segunda cámara, montada en un rincón oscuro, había captado un reflejo mínimo en una ventana que no aparecía en la toma principal. Era un eco visual, un espejo diminuto que reproducía la escena desde un ángulo diferente, y en ese reflejo se distinguía la silueta con más claridad. Hice un acercamiento extremo, y mi pulso se volvió hielo. La figura no solo miraba hacia la cámara, miraba directamente a mí en el rostro. Por fin, se esbozaba. Un rostro conocido de la ciudad, alguien cuyo nombre había aparecido en noticias viejas, por actividades que nunca fueron completamente aclaradas. Llevé ese fragmento a la fiscalía, con la esperanza de que la nueva evidencia revertiera la conclusión anterior. Esta vez la reacción fue fría y mecánica. No hay cadena de custodia garantizada. Posible manipulación. No podemos reabrir sin peritaje externo. Antes de que pudiera explicar la diferencia entre la copia de seguridad y la versión oficial, me interrumpieron. Señor, por su seguridad, le recomendamos no involucrarse más. Era una sugerencia envuelta en advertencia. La decisión de continuar no fue heroica. Fue más bien la necesidad de entender por qué la cinta y la justicia contaban historias distintas. Seguí indagando, hablando con vigilantes, revisando turnos, comparando registros y fechas. Cada puerta que abría dejaba escapar un poco más de olor a complicidad, a papeleo ausente, bitácoras incompletas, cámaras que habían fallado en momentos claves. Y siempre, a la distancia, la misma sensación: había una voluntad política, humana, o ambas, de que la verdad no quedara grabada. Una noche, al revisar por última vez la copia en bruto, noté algo que me heló de nuevo en el reflejo de la ventana. Detrás de la figura había otra presencia, casi invisible. No era humana. Era la curvatura de la sombra de la propia cámara, formando una especie de gárgola que parecía inclinarse hacia la escena. Por un instante, los dos sombras, la humana y la de la cámara, se fusionaron. Y entonces, la imagen se deshizo en ruido. Dejé de ver, dejé de entender. Hoy la fiscalía dice que no hubo crimen. La prensa no reabrió el caso. Los coches dejaron de pasar. Pero yo sigo teniendo esa grabación. La reproduzco en noches en que me pregunto si las imágenes pueden mentir, o si es la gente la que decide qué imágenes deben contar historias. A veces, cuando apago las luces y la casa se queda en un silencio que pesa, juro oír el zumbido que había en la cinta, como si alguien en la distancia insistiera: sigue grabando, que la verdad quede en cinta. Si algún día deciden mirar la hora en los metadatos, verán un desfase de 10 minutos. Si siguen las sombras en las esquinas, quizá encuentren coincidencias que la justicia no quiso ver. O quizás, como me dijeron, nunca ocurrió nada. Lo que sé con certeza, y por eso escribo esto, hay imágenes que no soportan ser reveladas. Y hay verdades que, incluso cuando están grabadas, pueden ser decretadas inexistentes. Cuando apago la computadora, la pantalla deja un rastro fosforescente en la retina, una última imagen de la cara que vi, y me pregunto si la justicia alguna vez tendrá la valentía de confesar que a veces las cintas también mienten por miedo. Pensé que la historia terminaría cuando entregué la cinta, pero la cinta no me dejó terminarla. Cada noche que pasaba sin verla, algo en la casa cambiaba. Un ruido leve detrás de las paredes, un parpadeo en las luces, justo cuando me levantaba, un zumbido idéntico al del archivo, como si la grabación se hubiera incrustado en la electricidad de mi hogar. Intenté ignorarlo, pero era inútil. En la cinta estaba viva, en algún rincón de mi mente, o quizá en el mundo físico. Una madrugada, mientras preparaba café, escuché el clic de mi computadora
encendiéndose sola. Era el mismo sonido que oí la primera vez que reproduje el archivo. Me acerqué, con el estómago encogido. El monitor mostraba la carpeta donde guardaba las evidencias. Y allí, donde antes había un único archivo, ahora había 3 copias adicionales. Mismo nombre, en mismo peso, mismos metadatos. Pero con un detalle distinto, el tiempo de grabación ya no era las 2:13 AM, ahora marcaba las 2:14, las 2:15, las 2:16 AM, como si la grabación estuviera continuando por su cuenta. Mi mente se debatía entre 2 posibilidades. O alguien había accedido remotamente a mi equipo, lo cual era aterrador pero racional. O había algo en aquella cinta que no pertenecía al mundo físico. Algo que se estaba manifestando a través de ella. De cualquier modo, tenía que mirar. Abrí el primer archivo nuevo. A diferencia del video original, donde la figura se acercaba y desaparecía en el golpe. Aquí la imagen retomaba exactamente desde el momento del ruido, como si la cámara hubiera seguido funcionando después del supuesto apagón. El pasillo seguía vacío, pero la sombra ahora estaba lejos, más al fondo. No caminaban, se deslizaba, como si retrocediera al lugar del que había emergido. Un movimiento imposible. Rebobiné. Lo vi otra vez. La figura regresaba a la oscuridad, como si alguien reprodujera su existencia al revés. Y justo antes de desvanecerse, algo apareció en pantalla, un objeto pequeño. Algo que la figura dejó caer al retroceder. El objeto brilló débilmente. Tuve que detener el video. Algo dentro de mí gritaba que no mirara el resto. Pero miré. El segundo archivo mostraba la misma escena, pero desde un ángulo que jamás había estado allí. La cámara 4 parecía haberse movido sola. Se veía la puerta de servicio, entreabierta. Alguien dentro, alguien respirando con dificultad. Aunque el micrófono no debería haber captado sonido. Desde esa distancia, el tercer archivo era peor. El reflejo de la ventana ya no mostraba a la sombra, sino mi propio rostro, observando la pantalla, pero con una diferencia que casi me hace desplomar mis ojos. En el reflejo, estaban abiertos de manera antinatural, demasiado fijos, demasiado conscientes. Ese no era yo. Saqué el disco del computador con manos temblorosas. No quería ninguna copia más cerca de mí. Decidí llevar todo a un técnico forense independiente, alguien que no tuviera vínculos con la fiscalía. Conocía a uno que había trabajado para productoras grandes, un hombre meticuloso y discreto. Se llamaba Garrido. Cuando le entregué las cintas, me escuchó sin interrumpir, solo frunciendo el ceño, a medida que le mostraba los archivos que parecían prolongarse solos. Le pedí que me avisara apenas encontrara algo. Me prometió un informe en 48 horas. Pero no pasaron ni 12 a las pocas horas, recibí una llamada suya. Su voz no era la misma. Sergio, no sigas con esto, murmuró. Hay algo que no puedo explicar, algo que no viene de las cámaras. Antes de que pudiera responder, escuché un ruido seco, como si alguien hubiera arrancado el teléfono de su mano. Luego, silencio. No volvió a contestar. Al día siguiente, fui a su oficina. Un cartel improvisado colgaba de la puerta, cerrado por mantenimiento. Nadie había visto a Garrido desde la noche anterior. Su auto seguía estacionado. Sus luces estaban encendidas, pero él no estaba. Dentro, sobre la mesa de trabajo, encontré un solo objeto, una tarjeta SD, idéntica a la que yo había recuperado del almacén. Encima, escrito con desesperación, un mensaje en la figura: no está en el video, está en el reflejo. Evita los espejos, evita las pantallas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor. Cada superficie reflectante parecía adquirir un brillo amenazador. La ventana, la pantalla apagada, incluso el metal pulido del picaporte. Me alejé. No quería ver mi propio reflejo. No quería ver otro rostro en el anal. Llegar a casa. Intenté descansar, pero algo me obligó a revisar los archivos una última vez. Una especie de necesidad enfermiza de entender. Abrí la carpeta. Ahora
Había 4 archivos nuevos, y todos tenían mi nombre. No los toqué, no los abrí, pero el cursor se movió solo, como si alguien hubiera tomado el control del ratón. La primera grabación se abrió sin que yo la seleccionara. Era mi sala de estar, grabada desde una perspectiva que no existía. Y en la esquina, una sombra, la misma inmóvil e impaciente, en el último segundo del video. La figura giró el rostro hacia la cámara, con un movimiento lento, casi curioso. No tenía expresión no tenía forma clara, pero supe que me estaba mirando. Y entonces, habló, por primera vez. La justicia dijo que no ocurrió, porque aún no había ocurrido. La pantalla se apagó sola. En el reflejo oscuro, justo detrás de mi propio rostro, había otra silueta, la misma que había visto en la grabación original. Más cerca. Mucho más cerca. A veces, cuando camino por la casa en silencio, siento el zumbido detrás de mí. No me atrevo a mirar en ventanas, en pantallas apagadas, en superficies que puedan devolverme una imagen que no debería estar allí. Porque entiendo ahora lo que la justicia nunca quiso admitir. El crimen no estaba en la cinta. El crimen estaba esperando al que la mirara. Y yo lo miré demasiado tiempo. Desde aquella noche, mi vida se volvió una secuencia de sombras mal ubicadas. Intenté convencerme de que todo era fruto de la obsesión, del cansancio, del miedo acumulado. Pero el miedo no explica cuando los objetos cambian de lugar sin que nadie los toque. El miedo no explica cuando una pantalla apagada te devuelve un reflejo que no coincide contigo. Comencé a evitar mi casa. Me quedaba en cafés abiertos toda la madrugada. Caminaba por calles iluminadas. Cualquier cosa para no estar a solas con mis propios reflejos. Pero fue inútil. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, el vidrio del escaparate de una tienda me devolvió una sombra detrás de mí. Y cuando giré, no había nadie. No podía huir de algo que no necesitaba un cuerpo para seguirme. Había una pregunta que martillaba mi cabeza. ¿Qué crimen había sido grabado realmente? Porque ya no estaba seguro de que se tratara de un acto humano. Quizás la silueta no era un agresor, sino algo que la cámara captó accidentalmente, algo que nunca debió aparecer en una grabación. Decidí volver al almacén donde todo había comenzado. Era una madrugada húmeda. Las luces del estacionamiento ardían con un zumbido eléctrico que se parecía demasiado al de la cinta. Entré con un duplicado de la llave que había conseguido de un guardia, alguien que aceptó dinero sin hacer preguntas. Pero cuando pasé por la puerta principal, noté algo perturbador. Todas las cámaras estaban apagadas. Ni una luz roja, ni un parpadeo azul. Como si el edificio entero hubiera sido despojado de vigilancia. O como si alguien no quisiera que quedaran más registros. Avancé por el pasillo que había visto cientos de veces en la pantalla. Pero ahora era distinto, más estrecho, más frío. Como si el lugar hubiera sido reconstruido sobre la memoria distorsionada del video. Mis pasos resonaban huecos, deformados por la acústica irregular. A cada pocos metros, una sensación de presión en el aire me impedía respirar bien. Y entonces, al llegar donde estaba instalada la cámara 4, encontré algo que me hizo detener el corazón. El soporte de la cámara estaba vacío. Los tornillos estaban arrancados, y en la pared había marcas de arrastre, como si alguien o algo hubiera arrancado el dispositivo con fuerza inhumana. Me incliné para examinar más de cerca. Y ahí lo escuché, un murmullo apagado detrás de la pared, el mismo tono del susurro en el video original. No mires. Retrocedí de inmediato. La pared vibró levemente, como si algo al otro lado hubiera sentido mi presencia. Un frío inexplicable me recorrió los brazos. Salí del pasillo casi corriendo, pero al girar la esquina, me congelé. En el suelo, junto a la puerta de servicio, había un objeto pequeño, el mismo objeto que había visto caer en la extensión misteriosa del video. Era una tarjeta S de sin etiqueta, sin marca, recién dejada allí. La recogí con dedos temblorosos, aunque sabía
que no debía hacerlo. Al tocarla, un escalofrío seco subió por mi brazo, como si hubiera puesto los dedos en un cable eléctrico. Guardé la tarjeta en mi bolsillo y salí del edificio, sin mirar atrás. De vuelta en mi apartamento, tardé horas en reunir valor para revisar aquel nuevo archivo. Cuando por fin inserté la tarjeta en el lector, la computadora tardó más de lo normal en reconocerla, como si analizara algo extraño. Apareció un único archivo, sin nombre, sin extensión. Lo abrí. La imagen estaba distorsionada, pero reconocí el lugar de inmediato. Era mi propio apartamento, desde el ángulo de la escalera del edificio. La grabación era reciente, muy reciente. En el minuto, las 0:17, una silueta apareció en escena. La misma inconfundible, pero ahora no estaba en un almacén oscuro, ni en un pasillo industrial. Estaba subiendo lentamente los escalones hacia mi puerta. Y yo no estaba allí. Avancé el video, con la respiración detenida. La figura se aproximó, ladrillo por ladrillo, escalón por escalón. Su sombra parecía más sólida, más definida. En la grabación, cuando llegó frente a mi puerta, se inclinó hacia la cerradura, como si escuchara algo detrás, y entonces giró la cabeza hacia la cámara, no, hacia la lente, hacia mí. En ese instante, las luces de mi casa se apagaron. Me levanté de golpe. El monitor era ahora la única fuente de luz en toda la habitación. Algo se movió en mi periferia, pero no tuve valor de mirar. El video continuaba, cada vez más nítido, como si la figura estuviera alimentándose de mi miedo. En la pantalla, la silueta levantó la mano lentamente. Golpeó la puerta una vez, 2 veces, 3. Y al tercer golpe, escuché el mismo sonido en mi puerta real en exacto. Precision sin retraso. Me paralicé. El video se detuvo solo. La pantalla se volvió negra y, en el reflejo, detrás de mi hombro, vi algo que no debí ver en una forma alta, sin rostro, pero mirándome. Entonces, del otro lado de la puerta, una voz, idéntica a la del susurro, murmuró: «La justicia dijo que no ocurrió, pero tú ya eres parte de lo que está por ocurrir». El picaporte comenzó a girar y el video volvió a reproducirse solo.